Ok. Adriana Velázquez, ¿me ayudas leyendo el primer párrafo? Esto viene en el manual, cualquiera lo puede buscar y así tal cual lo copié y lo pegué. Sí. En esta práctica se obtendrá el DNA del plasmídico PCRII, ampicilina R, CAN R, LAC Z, a partir de un cultivo de Escherichia coli con el método de lisis alcalina que separa el DNA plasmídico de DNA genómico con base en su tamaño y conformación. Después de la lisis alcalina y la neutralización del pH, el método tradicional recupera el DNA plasmídico por extracción con fenol cloroformo y precipitación con isopropanol o etanol al 95%, mientras que el método con mini preparaciones recupera el DNA plasmídico con una columna de sílice. Ok, entonces, como dice el primer párrafo, vamos a obtener DNA del plásmido. Bueno, iríamos a obtenerlo si estuviéramos en la práctica. Ahorita va a ser una práctica demostrativa como han sido todas hasta ahorita. Del plásmido PCR2, este plásmido tiene 2 genes de resistencia a antibióticos, 2 marcadores de selección, la ampicilina, la resistencia a ampicilina, la resistencia a canamicina, y tiene un tercer marcador de selección que es el gen LAC-Z. ¿Para qué codifica el gen LAC-Z, Paola Aguilar? Paola Aguilar. Aquí estoy. Muy bien. El gen es para poder metabolizar lo que es la lactosa. Ok. ¿Cómo se llama la enzima que metaboliza la lactosa? Creo que es lactasa. Bueno, la que tenemos en el intestino se llama lactasa, pero LAC-Z codifica por una enzima muy particular, para una fracción de esa enzima, de hecho, si somos estrictos. Daniela Cerón, ¿sabes para qué codifica LAC-Z? ¿Es para la beta-galactosidasa? Muy bien, para la beta-galactosidasa. Y esta va a romper el enlace glucosídico de la lactosa. ¿Ok? Vamos a utilizar el método de lisis alcalina, el cual es el método tradicional. Y vamos a utilizar el método con mini preparaciones, el cual también es conocido como mini prep. Las columnas comerciales que se utilizan para el método de mini prep, las columnas comerciales, tienen una resina de sílice o sílica gel, que es lo mismo, sílice o sílica gel, o silicato de sodio. Silicato de sodio es lo que contiene esa resina. ¿Y de qué carga tiene el DNA, Daniel Contreras? Negativa. Tanto el DNA plasmídico como el DNA cromosomal tiene carga negativa, Daniel. Sí, en efecto, todo el DNA tiene carga negativa, cualquier tipo de DNA tiene carga negativa, al igual que el RNA. De hecho, los ácidos nucleicos tienen carga negativa. ¿Y el sílice qué carga tiene, Brenda Santamaría? El sílice está conformado de silicato de sodio, es decir, una molécula que lleva silicio. Debería ser positivo. Y el sodio también es una carga, tiene carga positiva, ¿no? En realidad el que tiene la carga ahí es el sodio, porque el silicato pues está en forma de sal unido al sodio. Entonces el sílice tiene carga positiva y el DNA tiene carga negativa. Entonces esa será la forma en que el DNA plasmídico quede atrapado en la resina de sílice por interacción entre las cargas, la carga negativa del DNA plasmídico y la carga positiva del sílice o silicato de sodio. ¿Sí? Vamos a recordar el fundamento de la lisis alcalina. Jessica Rodríguez, ¿te acuerdas del fundamento de la lisis alcalina? ¿En qué se basa?
Lo que vimos. ¿Perdón? Sí, lo que vimos en teoría, ¿en qué se basa la lisis alcalina para obtención de DNA plasmídico? Pues en análisis lo que se busca primero es romper la membrana Ujú. para que se pueda liberar el DNA. Debe de tener tal pH que permita al DNA, primero ay, ¿sí me oigo? Sí, Jessica, te escucho. Primero el DNA se va a desnaturalizar y luego se Muy va bien. a renaturalizar. Bueno, entonces en la lisis se le agrega un álcali. Ujú. ¿Con un pH de qué lleva esa solución de lisis? ¿Qué pH lleva esa solución de lisis? Porque la lisis Alcalina. es alcalina. ¿Cuál sería el pH de esa solución de lisis alcalina? De 12. De 12. De 8. De 12. De 12. No se les olvide el pH de la solución de lisis alcalina que lleva hidróxido de sodio y SDS, un detergente. Esa mezcla debe tener un pH de 12, muy alcalino, ¿ok? Y eso hace, como dijo Jessica Rodríguez inicialmente, que se desnaturalice el DNA. ¿Todo el DNA o nada más el plasmídico, Jessica? Solamente el plasmídico. Nada más el plasmídico se desnaturaliza y el DNA genómico o cromosomal no se desnaturaliza. No, más bien se va a desnaturalizar todo, pero ya a la hora de renaturalizar, solamente el plasmídico es el que se va a naturalizar. Ok, entonces en la lisis, cuando agreguemos el hidróxido de sodio con SDS a un pH de 12, todo el DNA, aparte de romperse la pared celular, se va a liberar el DNA y se va a desnaturalizar. Todo el DNA, tanto el plasmídico como el cromosómico. Y después vamos a agregar una solución de neutralización, que en este caso es acetato de potasio. ¿Qué pH debe tener el acetato de potasio? Karen Ortiz. Sí, el acetato de potasio debe tener un pH de 5.5. Ok, un pH de 5.5. ¿Y eso para qué? ¿Para qué le ponemos una solución ahora ácida? Bueno, como inicialmente agregamos la solución de lisis, que es el hidróxido, a un pH de 12, agregamos ahora una solución que pueda neutralizar el pH de la solución. En este caso, al agregar el acetato de potasio, neutraliza el pH a 7 para que de esta manera tanto el DNA cromosomal como el plasmídico puedan renaturalizarse. Sin embargo, por las diferencias de tamaños, el DNA plasmídico se va a renaturalizar de manera correcta, por decirlo de alguna manera, mientras que el DNA plasmídico, pues por su El tamaño, cromosómico. el cromosómico, perdón, gracias, ese pues se renaturalizaría, pero no de manera correcta. Ok, excelente. Gracias. Eric Contreras. ¿Y qué pasa con el DNA cromosómico que no se renaturaliza correctamente? Ujú. ¿Tú crees que entonces la célula vuelve a vivir como para transcribir su genoma y todo? Si ya la analizamos. ¿Qué crees que le pase al DNA cromosómico que está todo disparejo y mal renaturalizado y tiene huecos en algunas partes? Tiene huecos. Ah, ya no sirve. ¿Y qué le pasa? Se queda suspendido.
se queda suspendido si centrifugamos se queda en el sobrenadante. No precipita. ¿Habrá acción por DNAsas? Se fragmenta, no se destruye por DNAsas, porque de hecho desde el principio agregamos antes una solución que lleva EDTA y que el EDTA quela al magnesio, el cual es cofactor de las DNAsas. Entonces, si estuvieran las DNAsas ahí, además de degradar al DNA cromosómico, degradarían al DNA plasmídico, no le hace nada. Simplemente como se renaturaliza de manera desordenada, se comienza a fragmentar y se empieza a precipitar. ¿Ok? Entonces centrifugamos posteriormente el lisado para separar lo que va a precipitar, que sería el DNA genómico, las proteínas y otros restos celulares como lípidos, carbohidratos, etc. Y en el sobrenadante, en la parte superior, vamos a tener el plasmido, que están intactos. Entonces, de sobrenadante vamos a tomarlo y vamos a pasar a un nuevo tubo y ya vamos a hacer todo el tratamiento con cloroformo y vamos a precipitar al DNA plasmídico con isopropanol y vamos a hacer lavado y todo lo que se hace en cualquier extracción de DNA, ¿ok? Pero el fundamento de la análisis alcalina radica en los cambios de pH. ¿Se acuerdan? Alcalino para desnaturalizar y después neutro con el aporte ácido y neutraliza el pH para que renaturalizemos el DNA plasmídico. También neutro se naturaliza, pero no es nada, se fragmenta, precipita. Esas son las cuestiones de nuestra práctica. Se utilizará Escherichia coli con el PCR2, el cual tiene un tamaño de 4 kilobases. Y se hará la solución de DNA, la cepa de Escherichia coli con el ácido de recombinana, es decir, el mismo PCR2, pero conteniendo el gen BRCA2 normal. Con el primer relación de BRCA2. La mamá que sería esta, el equipo 1 al equipo 6 harían el método tradicional de lisocalina y los posteriores harían el método por lo breve o método comercial. Del equipo 1 a 4 y el equipo 8 utilizarían las F1, es decir, la cepa de Escherichia coli en el plásmido, al cual se le conoce como vector vacío, es decir, vector vacío porque no tiene ningún clonado. Equipo 1, 2, 3, 4 y equipo 8. Entonces, equipo 5, 6 y 7 iban a utilizar la fuente 2, es decir, la cepa de Escherichia coli con el vector recombinante, es decir, PCR2 con el receptor genómico o genético IDRCA2. ¿Ok? Ayúdenme leyendo el procedimiento del método tradicional, por favor, Mónica Cordero. ¿Que lo lea, perdón, profesor? Lo que está en negritas, nada más. Sí. Número 1, transferir 1.5 mililitros del cultivo de Escherichia coli a microtubos y centrifugar. A la velocidad máxima de una microcentrífuga, 14.000 revoluciones. Aquí, mira. Pero de eliminar el sobrenadante. Entonces vamos a transferir el cultivo de Escherichia coli a microtubos, lo vamos a centrifugar y después de centrifugar vamos a eliminar el sobrenadante para tener el paquete celular. Arturo Cortés, número 2, lo que está en negritas, por favor. Resuspender el paquete celular con ayuda de la micropipeta y de una agita. Que está en negritas, déjame señalar. Bueno. Por favor. Es esto y luego acá, para terminar más pronto.
Dice resuspender el paquete celular en 100 microlitros de la solución GTE, que es glucosa de 50 milimoles, Milimolar. milimolar, Ujú. tris 25 milimolar con pH de 8 y EDTA de 10 milimolar. Y colocarlas en hielo. Ok. Pregunta para María de los Ángeles Mondragón. Sí, profe. ¿Para qué sirve la solución GTE y qué función cumple cada uno de sus componentes? Es para mantener a la célula en condiciones óptimas. ¿Condiciones óptimas para qué, María de los Ángeles? Para que pueda ¿Puedo, profesor? ¿Puedo participar? Sí, ¿quién habló primero? Yo, Daniel. Daniel Contreras. Era así. Ok, Daniel. La glucosa, bueno, sirve como osmolito, va a No regular te la presión escucho, Daniel, osmótica. nada más alcancé a escuchar la glucosa. Es un osmolito, va a regular la presión osmótica para tener una lisis suave, una ruptura de la célula que sea suave. Muy El bien. tris va a servir como regulador o amortiguador de pH. Y el EDTA, bueno, va a funcionar como, bueno, va a secuestrar los iones de magnesio, que es el cofactor de las DNAsas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más puede repetir lo que nos contestó Daniel Contreras? Sí, si quiere. ¿Quién eres? Yo, Brian. Permíteme, Brian, déjame encontrarte. ¿Cómo te apellidas? Flores García. Muy bien, Brian. Adelante. La glucosa es un osmolito que regula la presión osmótica. El tris es un regulador o amortiguador del pH. Y el EDTA se encarga de secuestrar los cationes divalentes como el magnesio y es un cofactor de las DNAsas. Muy bien, excelente. Excelente, gracias. María de los Ángeles Mondragón. Sí, aquí estoy. Ahora sí, dinos para qué sirve la solución GTE, para mantener en condiciones óptimas a la célula, mencionaste tú. Sí, ¿Tienes en óptimas este caso, para qué? bueno, ya nos había comentado el compañero que la glucosa va a actuar como un osmolito. El tris va a actuar como una solución buffer, un amortiguador. Y el EDTA pues va a actuar como un agente quelante atrapando iones magnesio y calcio. Esto va a evitar que la enzima DNAsa degrade la membrana de la célula. Muy bien. ¿Degrade la membrana? ¿Las DNAs degradan la membrana, María de los Ángeles? No. ¿Qué degrada una DNAsa? El DNA. Muy bien. Como queremos obtener DNA plasmídico, pues queremos que no se nos degrade, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, gracias. Entonces, para que se lleve una lisis suave y para tener en condiciones óptimas de pH, de presión osmótica y quelar para inhibir a las DNAsas. ¿Por qué es importante, Diego Mérida? ¿Por qué es importante mantener la presión osmótica estable cuando se va a hacer lisis alcalina? Porque, bueno, el principal objetivo de la solución es, como dijimos, hacer una lisis suave. ¿Por qué cuando vas a extraer el plásmido se sugiere que sea una lisis suave y cuando vas a extraer DNA genómico puedes omitir eso? Puedes inmediatamente agregarle una solución de lisis y la lisis puede ser un poco más dramática, drástica y no pasa nada. Porque con el DNA plasmídico es importante que la lisis sea suave. Porque bueno, el DNA plasmídico pues es un fragmento muy pequeño de DNA. Ok. Entonces, pues lo que queremos es mantenerlo íntegro para poderlo emplear de forma adecuada. Si las condiciones no son adecuadas para la lisis, pues corremos el riesgo de que el DNA plasmídico pues se pueda perder. Muy bien.
Ok, esa es una de las principales. Continúa, Diego, con el número 3, por favor. Adicionar 200 microlitros de la solución de lisis alcalina, hidróxido de sodio 0.2 molar y SDS al 1%. Ya después se mezcla por inversión y se reposa en hielo, se incuba en hielo. ¿Qué pH debe tener, Diego, la solución de lisis alcalina? De un pH de 12. Ok, gracias. La número 4, Brenda Cruz, por favor. Sí, profesor. Añadir 150 microlitros de la solución de neutralización, acetato de potasio. Mezclar por... Hasta ahí está bien, muy bien. Sí, se mezcla por inversión y se reposa en hielo. Se incuba un tiempo en hielo también. ¿Qué pH debe tener esta solución, Brenda? 5.5. ¿Qué hace esta solución? ¿Para qué se le agrega? Pues como ya habíamos agregado solución de lisis, va a, como su nombre lo dice, neutralizar toda nuestra reacción. Ok, muy bien. ¿Con qué finalidad? ¿Qué pasa cuando el pH llega a 12 en la solución y qué pasa cuando el pH llega a 7 con el acetato de potasio al 5.5 de pH? ¿Qué ocurre aquí y qué ocurre aquí? Que es la etapa crítica o fundamental de la lisis alcalina, del método de extracción de DNA plasmídico. Bueno, al agregar la solución de lisis alcalina, pues se va a alisar la pared celular, lo que va a permitir que tengamos disponible el DNA. Al nosotros agregar la solución de neutralización y neutralizar el pH, pues nos va a permitir que no dañemos o no vayamos a dañar el DNA. Diego Cruz. Osvaldo, ¿es correcto lo que dijo Brenda o no? Pues más o menos. Yo no lo pondría bien en el examen si me dijeran es para romper la membrana o la pared celular y después para que ya no se rompa y se mantenga la célula. Yo la pondría mal en el examen. Hemos dicho muchas veces el fundamento. ¿Qué hace el álcali y qué hace el ácido? Bueno, sí, realmente tienes otra razón. Creo que lo que faltó agregar es más bien organizar la función de cada uno de los reactivos. La solución de hidróxido nos permite desnaturalizar el DNA, mientras que el SS al 1% nos permitirá disgregar la membrana. Ok, entonces la lisis, cuando agregamos a la solución de lisis alcalina, lo principal es, además de romper la pared celular, que sí, ahí a lo mejor le pondría un acierto a Brenda, pero lo principal es desnaturalizar el DNA tanto cromosómico como plasmídico, ¿ok? ¿Y para qué agregamos la solución de neutralización? María de los Ángeles, ¿querías participar? María de los Ángeles Mondragón. ¿Ya no está? Perdón, es que estaba apagado. Ese lo utilizamos para neutralizar el pH. Y lo que vamos a originar es la renaturalización de del DNA plasmídico, pero no así con el DNA cromosomal. ¿Qué le va a pasar al DNA cromosomal? Pues ese no se va a poder renaturalizar por completo. Podría ser podría ser de forma incorrecta. ¿Y por qué se renaturaliza de manera incorrecta? ¿Debido a qué propiedad? ¿Cuál es la diferencia entre el DNA cromosómico y el DNA plasmídico? Una diferencia muy notoria. Bueno, pues sí que es antiparalelo, o sea, es lineal. Los dos son antiparalelos, no, el DNA genómico también es circular. El DNA plasmídico es circular. Los dos son circulares. El DNA cromosomal.
Es circular también, es un círculo grandotote. No más que el DNA plasmídico es un círculo pequeñito, pequeñito. Oscar Mayén. Pues podría ser el tamaño. Ok, Por el tamaño. ya lo dijiste, el tamaño. Por el tamaño tamaño. ocurre eso. Muy bien. Daniel Alejandro Huerta. La siguiente, por favor. Las 5, 6 y 7. Daniel Alejandro Huerta no está. Sí, profesor. Bueno, después de eso se va a centrifugar y una vez terminada la centrifugación se va a transferir 400 microlitros del sobrenadante a un microtubo nuevo. Posteriormente se van a adicionar 3 microlitros de solución de RNasa y menciona que este paso es opcional. Ok. Muy bien. Luego, hasta ahí está bien. Gracias, Huerta. Sandra Limón. Sandy. Sí, aquí estoy, profesor. 8 y 9, por favor. Se van a adicionar 400 microlitros de la solución de fenol saturado cloroformo 1 a 1. Y bueno, se debe tener cuidado con el manejo del fenol. Posteriormente ¿Para qué crees que se le agregue, perdón, Sandy, el número 8, ¿para qué crees que se le agregue el fenol? Era, Fenol cloroformo. si no mal recuerdo, era para que precipitara el DNA cromosomal y bueno, se formaran las... No, Daniel Huerta, puedes participar. era para separar las proteínas, ¿no? Que Muy bien, proteínas que nos hayan quedado remanentes ahí junto con el plásmido, es para quitarlas y separarlas. Muy bien, es para separar proteínas. Gracias, Daniel Huerta. Sandra Limón, el número 9, por favor. Sí, adicionar 1.5 volúmenes de etanol al 95% o un volumen de isopropanol. Oye, Sandra, si tenemos etanol 95, ¿cuánto le añadirías a 400 microlitros de sobrenadante? Si te quedaran 400 y tuvieras que agregar 1.5 volúmenes, ¿cuánto agregarías? Adriana Velázquez. 600 microlitros. ¿Cómo lo determinaste? ¿Le puedes explicar a Sandy, por favor? Ok, pues consideraríamos 400 microlitros como un volumen. Entonces, pues si lo multiplicamos por 1.5, esos 400 microlitros serían 600. Muy bien, excelente, gracias. Sandy, y si tuviéramos que agregar un volumen de isopropanol, ¿cuántos microlitros añadirías a 400 microlitros? Pues serían los 400 microlitros, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la función de estos alcoholes, Sandy? El etanol al 95% tenía entendido que era para rehidratar, para la rehidratación. ¿Tú crees que se hidrate el DNA con el alcohol que tiene los grupos OH con carga negativa y el DNA que también es con carga negativa? No. Adriana Velázquez, ¿quiere participar? Sí, son para precipitar el DNA. En este caso, se va a bajar la constante dieléctrica que tengamos en el sobrenadante y se va a permitir la precipitación del DNA plasmídico. En este caso plasmídico, pero es el mismo fundamento que con el DNA genómico. Muy bien. Precipitan el DNA al disminuir la constante dieléctrica. ¿Sí, Sandy? Ok. Ok, bueno. Los siguientes 4 serían para Oscar Mayén, por favor. Sí, profe. Paso 10, centrifugar.
Posteriormente, el paso 11, adicionar 1 mililitro de etanol al 70%. Hasta ahí, Oscar, ¿para qué le agregamos el etanol al 70%? El etanol al 70% es para purificar el DNA, se realizan los lavados, también, bueno, para eliminar los remanentes que pudieran haber quedado de sales, fenol, cloroformo y, bueno, los otros reactivos que pudiéramos haber usado. Muy bien, excelente, Oscar, gracias. ¿Qué sigue? Luego paso 12, resuspender la pastilla y finalmente etiquetar la muestra. Ok. Bueno. Para esto, de los dos métodos, ahorita hemos visto únicamente el método tradicional. Quiero que de tarea, les voy a poner en el Classroom, ahorita en la noche o mañana en la mañana, que me hagan un diagrama de flujo. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en la computadora. Le toman una foto o lo escanean. O si lo hacen en la computadora, pues lo convierten nada más en PDF, por favor. Con dibujos, así como hacen los diagramas de flujo de todas las prácticas en otros laboratorios, ¿ok? Esto con la finalidad de que les quede más claro lo que acabamos de ver. En el siguiente video que les voy a poner, vamos a ver todo lo que vimos ahorita. No, este es el Miniframe. Okay. A ver, espérame. Para el sonido. Share sound. ¿Se escucha? Sí.
Ok. A ver, Pablo de la Luz, por favor. Sí. ¿Puedes explicarnos el video brevemente? Sí, bueno, pues es básicamente el procedimiento que ya habíamos, bueno, del que estamos hablando, la lisis alcalina. Comienzan a partir del cultivo y lo centrifugan para tener la pastilla con las células. Y a partir de ahí empiezan a realizar procedimiento con la solución 1 y con la solución 2, que es la primera es la que contiene las soluciones de los molitos y lo demás para mantener la integridad de la célula. Después de ello, lo vuelven a centrifugar y hacen los pasos de ponerlo en hielo para, me parece que decía 10 minutos. Y ahí, bueno, confundí un poquito. Después agregan la solución 2, que era, me parece que la que contenía el acetato de potasio. Ok. Y la solución 3, ¿no? Ajá, sí. Porque primero fue la de GTE. GTE. Y luego el hidróxido de sodio con SDS, la 2, y la 3, el acetato de potasio. O de potasio. ¿No te fijaste que aparte de glucosa, tris y EDTA contenía la solución 1? Sí, se me fue el... ¿Alguien recuerda? Levante la mano. RNasa. RNasa, ajá, tenía una RNasa. Ok. La cual agregamos nosotros en el procedimiento después, ellos se la agregan desde el principio, ¿verdad? Para degradar el RNA desde que agreguen la solución GTE. Muy bien, Pablo. Y después de que agregan el acetato de potasio, ¿qué continuaba? ¿Incubaban en hielo y luego? ¿No te acuerdas, Pablo? Sí, disculpe, es que... sí. Sí, después me parece que lo que hacen ya es filtrar, bueno, ¿lo filtraban o eso fue un paso antes? El filtrado con... Bueno, con antes las de gases. filtrarlo centrifugan, ¿no? Ajá, bueno, centrifugas y después de ahí puedes filtrar. ¿Qué filtran, el precipitado o el sobrenadante? El sobrenadante. Ok. ¿Qué contiene el sobrenadante? Pues va a contener tu ADN. Aquí, ay, se me fue el nombre. Bueno, el material genético de interés, ¿no? ¿El DNA cromosomal? Sí. ¿Seguro? Bueno. A ver, vamos a darle la oportunidad. Gracias, Pablo. Vamos a darle oportunidad ahora a Sagrario. Contiene el DNA plasmídico, profesor. Plasmídico, muy bien. Estamos con la obtención de DNA plasmídico. Ok, entonces el sobrenadante tiene DNA plasmídico. ¿Y qué más? También tiene una mezcla todavía de algunas proteínas que quedaron remanentes, y pues ahí es cuando se le agrega el etanol o el isopropanol para poder quitarlas, y
Bueno, ayudar a la- si tuviera proteínas, nosotros lo que haríamos sería añadir una solución de fenolcloroformo, pero en el video no añadieron el fenolcloroformo, sino que filtran con esas gasas, asumiendo que en las gasas van a quedar proteínas y en el tubo únicamente va a quedar DNA plasmídico. El etanol o isopropanol no quita proteínas. ¿Cuál es la función sagrario del isopropanol? Es ayudar a precipitar el DNA plasmídico, profesor. Ok. ¿Cómo lo hace? Cambiando el punto dieléctrico. La constante dieléctrica. La constante dieléctrica, disculpe. Okay. Del DNA. De la solución, ok. ¿La aumenta o la disminuye? Si no mal recuerdo, la disminuye, profesor, pero la verdad no estoy segura. La disminuye, sí. Disminuye la constante dieléctrica para que precipite el DNA, en este caso plasmídico. Y luego, Raimundo, ¿qué hicieron? Raimundo López. Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Raimundo. Ya después del etanol se vuelve a centrifugar para bajar la pastilla de DNA plasmídico. Ajá. Y de ahí se decanta y se deja que se vaporice, o ya sea meterlo a un antes de que lo seques con etanol absoluto, hay que quitarle el etanol absoluto y remanentes de sales. ¿Cómo lo haces? No le puedes dejar el etanol absoluto ahí. Con etanol al 70%, ¿no? Ok, entonces se hace lavados o un lavado con etanol al 70%. Y ahora sí, se centrifuga y se deja secar. Y cuando ya esté seca la pastilla, ¿qué hicieron en el video? Está un poco trabado, pero me parece que se resuspende con agua libres de DNAsas, ¿no? No. Emiliano Díaz, ¿recuerdas con qué resuspendieron en el video? El DNA plasmídico, la pastilla de DNA plasmídico. ¿Fue nuevamente con isopropanol? No. Imagínate, puedes resuspender con isopropanol. El DNA se solubilizaría en isopropanol, Emiliano. ¿Se hidrataría? No. No se hidrataría. Ok, ¿en qué lo resuspenden? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Podría ser con tri-CDTA? ¿Con qué lo hicieron en el trabajo, en el video? No le pusieron atención al video. Voy a poner la última parte. Ahora sí. ¿Con tri-CDTA? Con tri-CDTA o con buffer TE. Muy bien. Ok. Vamos a continuar con la siguiente parte de la práctica. Una pregunta. En el video, después de que le agregan el detergente y el álcali, lo incuban en hielo. Pero bueno, creo que sí lo había notado anteriormente, pero no encuentro ese apunte. ¿Me podría recordar por qué? Porque
Cuando se le adiciona un álcali con un pH tan alcalino a una solución, la reacción tiende a aumentar la energía de activación. Entonces, se hace una reacción exotérmica por el aumento en la energía de activación de las moléculas. Y cuando tú pones en hielo o incubas en frío, disminuyes esa energía de activación y permites que esa lisis alcalina pues no sea tan fuerte y no sea exotérmica. Por eso se incuba en hielo. Gracias. ¿Sí? Igual cuando agregan el acetato de sodio o de potasio, también lo incuban en hielo para que esa neutralización se lleve en frío para que no aumente la energía de activación de la reacción. Vámonos con el método de mini preps o mini preparaciones. Erika Durán, por favor. Centrifugar 3 mililitros del cultivo de Escherichia coli. Después adicionar 250 microlitros de solución de resuspensión. Después agregar 250 microlitros de solución de lisis alcalina. Agregar 10 microlitros de proteasa alcalina. Adicionar 350 microlitros de solución de neutralización y centrifugar. Ok, el fundamento es el mismo, nada más que a veces, como son kits comerciales, viene buffer 1, buffer 2, buffer 3 o solución 1, solución 2 y no nos dicen lo que contiene porque son compañías que patentan sus productos. Pero el fundamento es el mismo, la lisis alcalina y la neutralización con un ácido. ¿Para qué agregan la proteasa alcalina, Denise Domínguez? Que hasta ahorita es algo nuevo. Agregan proteasa alcalina. ¿Para qué se agrega proteasa alcalina? O proteinasa K. Denise Domínguez. A la una. Para eliminar las proteínas que llegue a ver. Para disminuir, ¿cómo las disminuye una proteasa? No, para romper. Ok, para degradar las proteínas que estén presentes ahí. Muy bien. Vamos a continuar con esto. Denise, por favor. Tomar un tubo colector e insertarle una columna, transferir el sobrenadante de paso anterior a la columna, centrifugar, reinsertar la columna en el tubo colector, adicionar 750 microlitros de solución de lavado, centrifugar, desechar el wato y reinsertar la columna, adicionar... Ok, hasta ahí está bien. ¿Qué sería eso de desechar el eluato? ¿Qué crees que sea eso? ¿Alguien sabe a qué se refiere el punto número 9? ¿Lo entiende? ¿Que nos lo pueda explicar? Levante la mano. ¿No? ¿Nadie? A ver. Lo que se queda como... Adriana Velázquez. A ver, Adriana Velázquez levantó la mano. Sí, que bueno, yo lo comprendo como que es el punto en el que se está quedando el DNA plasmídico en la columna y está recuperando el DNA, el DNA plasmídico es el que estamos recuperando y el DNA, ¿cómo se llama este? Cromosómico es el que se está quedando en la columna. Entonces, en la columna de arriba se queda el plásmido o el DNA cromosomal, ¿o cómo? A ver, Adriana Velázquez, no quedó claro. Ok, no, el que se está quedando en la columna va a ser el plasmídico y el que se está desechando, bueno, el que estamos recuperando va a ser el cromosomal. Oh, ok. Pero, en el punto anterior,
Aquí en el punto anterior. Cuando tú agregas la solución de lisis y luego la proteasa para eliminar proteínas o degradarlas, y luego la solución de neutralización, hubo desnaturalización del DNA y luego renaturalización. Y ahí cuando mezclas por inversión, centrifugas para que te queden dos fases, un precipitado y un sobrenadante. ¿Qué te va a quedar en el precipitado después de esta centrifugación, Adriana? El DNA cromosómico. ¿Y en el sobrenadante? El plasmídico. Ah, ok, ya. Entonces, ¿tú crees que cuando tomes el tubo colector y le insertes la columna y le pongas el puro sobrenadante del paso anterior, vas a llevar DNA cromosómico? No, va a ser el plasmídico. Ok, el DNA plasmídico efectivamente se va a quedar en la columna. Centrifugas y desechas el eluato. ¿Qué es el eluato? Lo que cae al tubo de abajo, ¿ok? Es lo que no sirve, todo lo que son sales, proteínas. Y entonces aquí dice, reinsertas la columna de nuevo al tubo colector y agregas una solución de lavado. Centrifugas, desechas el eluato. ¿Qué es el eluato? Lo que cae en el tubo de abajo, ¿ok? ¿Se entiende eso, Adriana? Sí. Lo que cae en el tubo de abajo, en el tubo colector, y reinsertas la columna. Ok. Número 10, Adriana, por favor. Sí, adicionar 250 microlitros de solución de lavado a la columna. Desechar el eluato, reinsertar la columna. Y luego, continúa, por favor. Transferir la columna a un microtubo limpio. Adicionar 50 microlitros de agua libre de nucleasas en el centro de la resina. Y finalmente desechar la columna y conservar el plásmido a menos 20 grados centígrados. Gracias, Adriana. Ok, vamos a ver el video del mini prep.
Ok. ¿Nos puedes explicar el video, describir el video, Edwin Linas? Por favor. Sí. Bueno, pues igual que el anterior, pues vimos en este caso el proceso que realizamos anteriormente de se me fue la palabra Mini preps. Mini prep. mini preps. Y pues como en el anterior, pues inician pues con utilizando primero obtienen una cantidad de células, las centrifugan y decantan. Después le ponen una solución reguladora, que también decía ahí que era una RNasas, y lo pasan por el vortex para que se mezcle todo bien y lo vuelven a centrifugar, vuelven a decantar y no recuerdo qué seguía. Ok, gracias Edwin. ¿Alguien que quiera continuar? Por favor. Eric, Mariana Flores. Paola, ¿quieres continuar? Pues sí, a ver. Okay. Pues se resuspendió con buffer y después como que hacía inversión de 4 a 6 veces, creo. Y luego se centrifugó, se decantó, volvimos a centrifugar y decantar. Y luego lavamos otra vez con buffer y volvimos a decantar. Y luego se centrifugó y luego se agregó un buffer y ya. Ok. El fundamento es el mismo, como les mencionaba. Un buffer va a contener una solución de lisis alcalina y otro buffer va a contener una solución de neutralización con acetato de sodio o potasio. El fundamento es el mismo, pero como vieron en el mini prep comercial es mucho más rápido, fácil y sale bien. En la práctica se hacen los dos. Entonces, continuando con la práctica. Entonces, esto es como habían quedado acomodados los equipos. Les marqué con rayita azul los que tenían los equipos que iban a tener el vector vacío, es decir, iban a extraer el PCR2 solito. ¿Cuánto medía, se acuerdan? Mariana Flores, ¿te acuerdas cuánto medía el PCR2 en kilobases? No me acuerdo. 40, creo. Media 4, ¿no? 4 kilobases. 4 ¿Quién kilobases, dijo? profe. Sí, 4 kilobases. ¿Y el PCR, el vector recombinante, cuánto medía? 5.2 kilobases. Ok. Muy bien. Entonces, después lo que se hace es correr un gel de electroforesis en agarosa al 1%, se tiñe, ya sea con bromuro de tirio o con algún agente intercalante como Cybergreen o CyberSafe. Y esto es un resultado de alguno de los semestres anteriores que obtuvimos. Aquí les vuelvo a poner cómo se entregaban las cepas con qué plásmido. Entonces, del equipo 1 al equipo 4 se le daba Escherichia coli con el vector vacío, el PCR2 solito. Del equipo 5, 6 y 7 eran las rayas rojas, que son el vector recombinante, y el equipo 8, el vector vacío. ¿Qué diferencia es que el equipo 7 y el equipo 8 es método de mini prep por columna, y del equipo 1 al equipo 6 es el método tradicional de lisis alcalina? No sé qué equipo le toque discutir esto. Les voy a poner la presentación completa ahí en el Classroom para que vean los videos si es necesario. Ahí viene la dirección de los videos para que todos analicen el gel y lo discutan. ¿Se acuerdan que
El DNA plasmídico tiene diferentes isoformas. De acuerdo al superenrollamiento del DNA plasmídico, se puede encontrar superenrollado, que vendría siendo la banda de abajo, que es la que migra con mayor rapidez, porque está superenrollado y atraviesa fácilmente los poros de la garosa. Y aquí vemos otra isoforma menos enrollada, es decir, más relajada, y finalmente acá arriba vemos una isoforma relajada o laxa, que está un poquito más pesada que la otra. Entonces, si ven el patrón del plásmido, tiene el mismo, es decir, el vector sin inserto tiene 3 isoformas, y el vector con inserto, ¿por qué estará más arriba que el vector vacío? ¿Por qué estará más arriba? Mariana Flores, ¿por qué los vectores o los plásmidos que extrajeron el equipo 5, 6 y 7 se ve más arriba con respecto al plásmido del 1, 2, 3, 4 y 8? Porque una parte de la secuencia fue cortada. No hemos cortado aquí con enzimas de restricción ni nada. Estamos cargando el plásmido que extrajimos sin digerirlo. El plásmido total es lo que se carga. Y entonces ahí se ven las isoformas. Pero había 2 plásmidos, un PCR2 vacío y un PCR2 recombinante. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? ¿Por el peso, profesor? Tamaño, ¿ok? El DNA mide. Sí nos confundimos mucho con peso. A veces los maestros mismos decimos peso. Pero el DNA mide, ¿ok? Y esto ya se los había dicho el doctor Lázaro. El DNA mide. Es como si un cinturón, jóvenes, llegaran a la tienda y dijeran, ay, deme ese cinturón para un peso de 50 kilos, o de 70 kilos, o de 100 kilos para los gorditos. ¿Verdad que no lo piden así? Dicen, un cinturón que mida 32, 40, 28, 27, porque el cinturón entre más largo, pues más va a medir. Se mide. El DNA es igual, como si fuera una cinta y la soltáramos, mide. Ok, en pares de bases. En cambio, la proteína, esa está toda conglomerada, esa sí pesa, y pesa en kilodaltones. Entonces, las proteínas sí pesan. Y el DNA, los ácidos nucleicos, miden. Entonces, los marcadores para ácidos nucleicos son marcadores de tamaño o talla molecular. Y los marcadores para proteínas son marcadores de peso molecular. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesor. Sí, el DNA, aunque esté todo empelotado, no pesa, o sea, sí pesa, claro que pesa, pero pesaría en daltones. Pero como es en pares de bases, es una unidad de medida, es una unidad métrica, ¿ok? No de peso, no de volumen, ¿ok? ¿Sí? Sí. Entonces, este es porque tiene un tamaño mayor y por eso queda más arriba. Y este, como tiene un tamaño menor, pues queda más abajo. Entre más pequeño, más abajo quedará. ¿Ok? Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Entre más pequeño, ¿está más arriba o más abajo? Más abajo, ¿verdad? Más abajo, porque entre más pequeño, más rápido migra por la garosa, atraviesa el poro súper rápido y se va más abajo. Por eso vean, como digo yo peso también, ya me equivoqué. Los tamaños más pequeños están acá abajo y los tamaños más grandes están arriba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda al respecto? Profe, ¿y por qué en la columna 5 se ven otras dos líneas, otras dos marcas? Esta, tú ves aquí esta. Esta dices. ¿O cuál, María de los Ángeles? ¿Por qué en la columna 5 se ven otras dos marcas, otras dos líneas? ¿En la del equipo 5 o en la del equipo 4? Sí. ¿En cuál? Sí. ¿Cuál?
¿Equipo 5 o equipo 4? Ah, la del equipo 5. Ok, el equipo 5. Equipo 5. Bueno, Ok. equipo 5. 1, 2, son 3. ¿O tú piensas que esta es otra línea o arriba o dónde las ves? ¿Esta? Ajá. Sí, pienso que estas dos o sea, se tiene 3 líneas, pero las tiene más marcadas y un poquito más arriba. ¿Es por el tamaño? 1, 2, 3 líneas ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Y esta de abajo es 1, nada más que está hay mucho plásmido aquí y por eso se hizo este barrido. Pero también son 3. Nada más que está más arriba el 5, el 6 y el 7 porque tiene un mayor tamaño. Este es de 5.2 kilobases, mientras que estos, del 1 al 4 y el 8, son de 4 kilobases. Es más grande por lo tanto se queda arriba. Y como es más pequeño, van más abajo. ¿Sí? A no se le ve más que una isoforma, ¿no? No se le ve la línea de arriba. ¿O sí se la ven? No, creo que sí tiene una. Nada más tiene 2 isoformas en lugar de 3. Entonces eso es para que lo discutan, sobre todo a los que... Es que yo no me acuerdo cómo quedamos. ¿A qué equipo le toca de plasmídico? Ok. Pues el equipo 2 ahí. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Discutan. Puede ser por el método, fue por columna, a lo mejor se perdió una isoforma, o esa isoforma laxa no está presente, no sé. Ok, esto del equipo 3 aquí es por el cargado que picaron el gel. Ok. Bueno, ¿dudas o preguntas para continuar? Yo digo que se ve el equipo en el carril del 8, si se alcanzan a ver las isoformas. La otra aquí. Sí, justo debajo la franja que se ve como muy pequeñita ¿no? Exactamente, sí. Ok, sí, pero no se ve igual que esta. O que esta, ¿no? Sí, no se ve igual. O sea, se ve como un barrio de igual, ya es eso. Bueno, esto nos habla cuando vemos un patrón. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos plásmidos y lo cargamos plásmidos y hacen extracción de plásmido los estudiantes tesistas y si quieren ver que se hace la plásmido lo corren y tienen que tener el mismo patrón de movimiento. Eso es una característica que cada plásmido tiene sus propias isoformas. Entonces cada plásmido integra de un patrón igual. Por eso decimos que el 1, 2, 3, 4 son de un plásmido, el 5, el 6 y el 7 son de un plásmido, pero el 8 queda ahí con algo pasó ahí. Sí, es el plásmido, que no hay otro plásmido que es de nuestra placa, pero pueden ser factores de la misma extracción, algo. ¿Ok? Bueno. Entonces, continuamos con la clase teórica. Y les voy a subir la presentación a la Classroom. Y también acuérdense que ahí donde está la presentación, bueno, no sé, hay las tareas, ahí les pongo también tarea de diagrama de flujo de las dos metodologías, ¿ok? Sí, chicos. Sí, profesor. Ok. Diagrama de flujo con dibujos. Bueno, vamos a ver secuenciación. Vamos a ver nada más dos técnicas de secuenciación, que son las técnicas de secuenciación básicas, las que dieron inicio a
a todo lo que hay de secuenciación actualmente. Actualmente ya hay secuenciación de nueva generación, secuenciación masiva para secuenciar genomas completos de bacterias, de seres vivos más complejos, células eucariotas, etc. Inicialmente no se sabía cómo secuenciar los ácidos nucleicos. Iniciaron por la secuenciación de proteínas, saber la secuencia aminoácidica de una proteína, pero no sabían cómo hacerle para secuenciar el DNA. Y entonces, pues entendemos por secuenciación como el análisis más detallado de la estructura del DNA, averiguando la secuencia de nucleótidos. Por eso lo secuenciamos, para saber qué secuencia de nucleótidos tiene. ¿Para qué nos sirve una secuenciación básica? Bueno, podemos utilizar si queremos clonar un fragmento, estar seguros que se trata de ese fragmento que vamos a introducir en el plásmido. Pues podemos secuenciar para hacer PCR, para caracterizar fragmentos procedentes de una digestión enzimática o una banda que recortemos a partir de un gel, saber si está íntegra y si es la banda. Si a lo mejor yo tenía 3 bandas en un gel y yo digo, no, pues la que mide 400 pares de bases es la que me interesa, esa voy a cortar. ¿Cómo corroboro que sí es la que me interesa? Pues haciendo una secuenciación. Existe el método químico y el método enzimático. Por estos métodos de secuenciación básica, los cuales fueron descritos en 1977, casi al mismo tiempo, Frederick Sanger y Walter Gilbert compartieron en 1980 el Premio Nobel de Química. Independientemente, desarrollaron métodos de secuenciación de ADN. Ya Sanger había ganado el Premio Nobel en 1959 por la secuenciación de la insulina, la hormona insulina o la proteína insulina. Entonces, Frederick Sanger es de los 4 pocos ganadores dobles del Premio Nobel. ¿Alguien sabe quién más ha ganado 2 veces el Premio Nobel? Marie Curie, ¿no? Sí, Marie Curie es la que casi, y ahorita está una película en Netflix, entonces, por si no sabían, la película es científica, viene ahí todo su trabajo junto a su marido Pedro Curie, y cómo ganaron la primera vez el Premio Nobel por la radioactividad, y después Marie Curie, ya sola porque su esposo había fallecido, gana por segunda vez el Premio Nobel, pero el primero fue de física, el primero fue de química, el segundo de física, por el descubrimiento de los átomos polonio y radio. Pero sí, Marie Curie es de los otros, Linus Pauling, y hay otro que por ahí se me olvida, pero son 4 los que han ganado 2 veces el Premio Nobel. Bueno, vamos a iniciar con el método químico de secuenciación, el cual fue descrito por los investigadores Maxam y Gilbert. ¿A quién de los dos le dieron el Premio Nobel? ¿A Maxam o a Gilbert? A Gilbert. A Gilbert. Adriana Velázquez, ¿por qué crees que a Gilbert y no a Maxam? Puede ser porque él presentó el método. Fíjate que ellos publicaron juntos el método en un artículo en 1977, y meses después salió el método enzimático que vamos a ver más adelante, que fue de Sanger. Lo que pasa es que Maxam era el estudiante de doctorado de Gilbert, y Gilbert pues era el jefe de laboratorio. Pues a veces un alumno desarrolla toda una técnica y les dan los premios y los Nobel a los jefes de laboratorio, a los doctores investigadores. A veces pasa así. Pero a veces sí se reconoce el trabajo de los dos, como en el caso del VIH, Luc Montagnier, que era el jefe de laboratorio, se lo dieron por descubrir la retrotranscriptasa del virus de inmunodeficiencia humana, pero a su técnico, a la doctora Sinussi, se lo dieron también. En aquel tiempo era su técnico, entonces hay ocasiones en que al técnico no le dan nada, únicamente al jefe de laboratorio, pero fíjense que ahí sí se llevaron el Nobel la doctora y el doctor
del Instituto Pasteur. Pero bueno, en este caso nada más se lo dieron a Gilbert junto con Sanger. Pero Maxam fue el alumno realmente quien trabajó con toda esa tesis doctoral. El método químico de secuenciación se basa en la hidrólisis química, se aplica a secuencias de DNA de menos de 250 nucleótidos, es decir, a fragmentos muy pequeños, y se trata de 3 etapas. Posee 3 etapas este método. Primero se marca el DNA. El DNA se marca con fósforo 32, es decir, con una marca radioactiva en el extremo 5'. Posteriormente se lleva a cabo una hidrólisis química selectiva del DNA utilizando diferentes soluciones químicas y se analizan los productos de esa digestión o esa hidrólisis. Lo primero que se hace es agregar la polinucleótido quinasa del fago T4. Esto porque al ser DNA de doble cadena, cuando marcamos con el fósforo 32, resultan marcadas las 2 cadenas. Entonces la polinucleótido quinasa es para marcar precisamente con fósforo 32 en los extremos 5' con esta reacción que está aquí. ¿Ok? El fósforo 32 que va acoplado aquí al ATP reacciona y se marca en el extremo 5' del grupo fosfato. Posteriormente, como es de doble cadena, les mencionaba, se tiene que hacer un corte en un solo punto. Entonces se utiliza una enzima de restricción, la cual corte por la mitad ese fragmento y se separan ambos fragmentos por electroforesis. Y si hubiéramos tenido un DNA de solo una cadena, pues únicamente se marca esa cadena, ¿ok? Con la polinucleótido quinasa. Entonces la polinucleótido quinasa es la que marca radioactivamente el DNA en el extremo 5' con fósforo 32. Bueno, aunque el DNA sigue siendo de doble cadena, solo una está marcada, porque nos quedamos con una de las 2, la otra se pierde en la electroforesis, ¿ok? Separemos ambos fragmentos y recuperamos solo uno, ¿de acuerdo? Entonces nada más uno, y entonces por lo tanto, a partir de aquí se va a representar solo la hebra marcada, por ejemplo esta, es solo una cadena marcada en el extremo 5' con el fósforo 32. Esta muestra de DNA se va a dividir en 4 tubos. Tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Cada uno recibirá un tratamiento químico diferente. En el primer tubo se eliminará la guanina. Se le adicionan diferentes cosas. No es necesario que se aprendan lo que se le adiciona para eliminar la guanina. Nada más sí se tienen que aprender que se divide en 4 tubos y que en el tubo 1 se elimina la guanina con una solución química. Aquí se metila con dimetil sulfato al 1% y formiato amónico 50 milimolar. La metilguanina resultante se pierde al tratar con piperidina en medio básico. Entonces, eso no es importante que se lo aprendan. Lo que sí es que se elimina la guanina en el primero, en el segundo se eliminan guanina y adenina, en el tercer tubo se elimina la citosina y en el cuarto tubo se eliminan citosina y timina. ¿Ok? Con soluciones químicas. Entonces, miren, aquí tenemos la cadena. Después de que tratamos aquí tenemos la guanina, es el tubo 1. Vamos a eliminar las guaninas, entonces al tratarlo con esta solución química, vamos a quitar la guanina que está aquí. Se quita la guanina ahí. Y posteriormente se hace una hidrólisis con un álcali. Y donde se rompió, donde se quitó la guanina, ahí se va a cortar la cadena. Ahí se corta. Y ya nada más nos va a quedar marcado este ATC con el fósforo 32. O sea, ATC con el fósforo 32 en el extremo 5'. Y ya todo lo demás se va a ir perdiendo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí, vamos a obtener un fragmento con ATC y el fósforo, ¿sí? Vamos a tener otro fragmento donde se va a eliminar hasta la segunda guanina, hasta esta C. Vamos a tener otro fragmento hasta esta A. Vamos a tener otro fragmento hasta esta C.
¿Sí se entiende o no? Son todas las posibilidades que vamos a obtener, son las bandas. ¿Cuántas bandas vamos a obtener en el carril donde pongamos la muestra del tubo 1? Después de que se hace el tratamiento del tubo 1, se va a cargar en un gel de poliacrilamida, en un gel vertical, en condiciones desnaturalizantes, con urea. ¿Cuántos fragmentos que contengan guanina vamos a obtener de esta secuencia? 4. 4. Muy bien, Adriana. ¿Y cuántos del tubo 2, donde se eliminaron guanina y adenina? Se elimina GA aquí, 1. GA aquí, GGA sería 2. Una A. ¿Cuántos? 2. Cuenten todas las guaninas y adeninas. Son 2. Son 2 nucleótidos los que se eliminan, entonces tienen que tomar en cuenta 2 nucleótidos. Por lo tanto, va a haber más bandas ahí. Ahí es un poquito más difícil, pero se elimina la guanina, entonces queda ATC. Se elimina la adenina, entonces vas a tener ATCG, ¿sí? Y así sucesivamente con el 3, donde eliminamos la citosina. Vamos a tener el número de fragmentos de acuerdo a la citosina que haya en cantidad en la cadena. Y en el último se eliminan la citosina y timina. Se cargan en un gel. Y vamos a obtener el número de bandas de la cadena. Ok. Vamos a posteriormente a correrlo en ese gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes con urea. En un poquito de calor a 40, 50 grados centígrados, y se va a revelar con una autorradiografía porque el DNA está marcado con fósforo 32 en el extremo 5', y entonces se va a analizar el patrón de bandas. ¿Cómo? Se va a leer de abajo hacia arriba. En la banda que está aquí en la posición 0, ¿qué tenemos? Una banda. Adenina. Porque está donde está la guanina más la adenina, entonces es adenina. Y está la 1. ¿Qué tenemos? Timina. Y en la tercera, en el número 2 aquí, tenemos 2 bandas. ¿A qué corresponde? ¿A timina o a citosina? Citosina. ¿Sí lo están entendiendo? Sí. ¿Por qué hay 2 bandas aquí? Porque en el tercer tubo se eliminó la citosina y en el cuarto tubo se eliminó citosina también, pero también la timina. Entonces tenemos aquí 2. Y aquí tenemos, ¿qué es? Guanina. Adenina. Guanina, adenina, y así sucesivamente, ¿ok? Pues adenina, timina, citosina, guanina, adenina, así, hasta llegar acá. Aquí está otro ejemplo de cómo se lee de abajo hacia arriba, ¿ok? Y va a quedar aquí el extremo 5' y acá arriba el extremo 3' en Maxam y Gilbert. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Está fácil, ¿no? Profe, ¿la lectura se hace de abajo hacia arriba por el extremo 5'? Sí. Sí, si te fijas, aquí está la adenina y en la primera, ¿qué era? Adenina. Entonces la segunda fue timina. Aquí la segunda era timina. La tercera, citosina. Sí, porque abajo está el extremo 5' y arriba el extremo 3', ¿ok? Esto es en Maxam y Gilbert. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, bueno. profesor. No. Ahora vámonos con el método enzimático de secuenciación del DNA descrito por Sanger en 1977, meses después de que publicaron el artículo Maxam y Gilbert. Sanger publicó su artículo con un método enzimático, utilizando enzimas. ¿Cuál creen que fue mejor, el de Sanger o el de Maxam y Gilbert? Sanger. Pues Sanger todavía se usa. Sí, todavía se usa Sanger, exacto.
Entonces Sanger fue mejor. El otro eran 250 nucleótidos máximo. Llegaban a secuenciar hasta 500 o en algunos laboratorios hasta 900 nucleótidos. Aunque ya eran muchos, pero con este método se podían secuenciar fragmentos más largos y era las sustancias químicas son peligrosas y todo el tratamiento es engorroso y hay y aquí era algo más limpio. El fundamento está un poquito más complejo. Se trata en la diferencia entre, ¿se acuerdan del DNTP? Los dinucleótidos trifosfato que se utilizan en la PCR. Sí. Ok, los DNTPs en esta posición tienen un OH. En la posición 3' tienen un OH. Con Sanger dijo, además de los DNTPs, voy a utilizar DDNTPs, que en español se llaman didesoxinucleótidos trifosfatos, pero en inglés le dicen dideoxi, y también en español ya por costumbre, ya todo el mundo le decimos dideoxi, pero la forma correcta de mencionarlo en español sería didesoxi, porque esta es un desoxirribonucleótido, ¿se acuerdan? Ácido desoxirribonucleico, ¿se acuerdan del DNA? Es desoxi, ¿o no? Sí. Porque le falta un OH aquí, por eso es desoxi. En cambio, el RNA sí tiene el OH aquí. Entonces, el RNA es ácido ribonucleico, no desoxi. Pero si en lugar de faltarle un oxígeno le faltan dos, se llamaría di de 2, desoxi, dos faltas de oxígeno. Uno en la posición 3 y otro en la posición 2. Entonces, aquí tendríamos un nucleótido didesoxi. ¿Ok? Aquí está la diferencia entre un didesoxirribonucleótido y un desoxirribonucleótido. Este es el DNTP normal que usamos en la PCR, el cual tiene en la posición 3' el OH. Este de la posición 3' OH hace reacción con el extremo 5' fosfato, formando un enlace fosfodiéster. Si ya no tiene el OH en la posición 3', la pregunta es, para Adriana Velázquez, si ya no tiene OH en la posición 3', ¿puede realizar el enlace fosfodiéster con el extremo 5' fosfato? No necesitaría, necesitaríamos agregárselo para que pueda realizar el enlace. Ok, entonces un didesoxirribonucleótido, un didesoxi ya no puede llevar a cabo la formación del enlace fosfodiéster y ahí se para la reacción. Ok, entonces vamos a agregar una mezcla de los dos, DNTPs y DDNTPs, desoxirribonucleótidos y didesoxirribonucleótidos. Aquí está la secuenciación por el método enzimático. Tenemos el DNA de doble cadena, lo desnaturalizamos. ¿Cómo se desnaturaliza un DNA de doble cadena en la PCR? A ver, Mariana Flores. Mariana Flores. ¿Cómo se desnaturaliza la doble cadena de DNA en la PCR? Por un proceso de calentamiento. Ok, entonces aquí podemos calentar para tener un DNA de cadena sencilla. Posteriormente se le añade un primer, el cual aquí el que va a estar marcado es el primer, chicos. ¿Ok? El primer. En el extremo 5' va a estar marcado con el fósforo 32, pero el primer. En algunos casos marcan el DNA, pero Sanger lo hizo marcando el primer. Entonces ponen primers marcados, ¿ok? Oligos marcados, iniciadores marcados, cebadores marcados, con fósforo 32 en el extremo 5'. Va a reconocer por complementariedad de bases
uno de los extremos. Si va de 5' a 3', va a reconocer el extremo 3' y se va a complementar. Se va a separar igual en 4 tubos, jóvenes. 4 tubos. Cada tubo va a tener el DNA molde, el DNA que voy a secuenciar, DNA de cadena sencilla, ¿ok? Voy a tener una cantidad de primers marcados radioactivamente. Voy a tener mezcla de los 4 desoxirribonucleótidos. Desoxi, DATP, DTTP, DCTP, DGTP. Y luego, ya que tenga esta mezcla, la voy a dividir en 4 tubos. 1, 2, 3, 4. Al tubo 1, además de todo lo que ya agregué, le voy a agregar el didesoxi-ATP. Al tubo 2, el didesoxi-TTP, el que tiene la base nitrogenada timina. En el tubo 3, el didesoxi-CTP y en el tubo 4, el didesoxi-GTP. Lleva una DNA polimerasa. Generalmente se utiliza la DNA polimerasa 1 del fago T4. Entonces aquí lleva GCAT y la secuencia es CGTA. ¿Qué pegaría aquí la polimerasa? Una adenina. Una adenina. Ok. Y en donde está la adenina, ¿qué pegaría la adenina polimerasa? Una timina. ¿Y donde está la citosina? Guanina. Una guanina. Y así sucesivamente. Sería lo de la cadena verde lo que vamos a obtener de nuevo, ¿sí o no? Sí, exactamente. Sí. Ok. Entonces, vamos a fijar, lo que va a quedar aquí abajo, sintetizado por la DNA polimerasa, va a ser lo de la cadena verde, porque es lo complementario a esta cadena gris. Entonces, fíjense en la cadena verde. ¿Cuántas adeninas tiene la cadena verde después del primer? El primer termina aquí en la T, termina aquí. ¿Qué empieza aquí? Una adenina. Cuenta, Osvaldo, las adeninas que hay de aquí hasta donde termina. ¿Cuántas hay? 3. Pues nos va a dar 3 fragmentos, porque cada vez que quiera avanzar la DNA polimerasa, y si se encuentra la DNA polimerasa con un dideoxi, ahí se va a parar la reacción porque ya no va a poder hacer el enlace fosfodiéster. Pero si se topa con un desoxi ATP, continúa, ¿ok? Y se pararía en la siguiente porque se va a encontrar con un didesoxi ATP y se puede parar. O se puede seguir hasta la siguiente adenina. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, claro. En el tubo inicial vamos a tener el DNA molde. Vamos a tener un primer con etiquetado con fósforo 32 en el extremo 5', el cual va a ser complementario a esa cadena. Y luego le vamos a agregar una DNA polimerasa y vamos a agregar un exceso de DNTPs, la mezcla equimolar de ATP, DTTP, DCTP, DGTP. Si se fijan, la DNA polimerasa va a ir agarrando pues estos. Pero esta mezcla la vamos a poner en 4 tubos y a cada tubo le vamos a agregar un didesoxi diferente. Al primero el didesoxi ATP, al segundo el didesoxi TTP, al tercero el didesoxi CTP y al cuarto el didesoxi GTP. Después del primer, que es GCAT, vamos a contar el número de adeninas y ese será el número de fragmentos que vamos a tener resultados de la polimerización del fragmento en el tubo 1. En el tubo 2 vamos a contar las timinas. 1, 2, 3. ¿Cuántos fragmentos vamos a tener? Si tenemos 3 timinas. 3. ¿Y cuántas citosinas tenemos después del primer? 3 también, profesor. 3 también. ¿Y cuántas guaninas tenemos después del primer?
También 3. También También 3. 3. Ok. Pero ¿de qué va a depender el tamaño de cada fragmento? Pues hasta donde empieza la A. Entonces, ¿cuál va a ser el fragmento más pequeño? Este, ¿no? Porque lo primero que nos encontramos es una adenina y sería este fragmento. Y segundo fragmento, el que va a llegar hasta aquí, que sería este, ¿no? Va a estar este aquí, del segundo tubo. Bueno, después de estos 4 tubos, cada reacción se va a cargar por separado en un pozo diferente, en un gel de poliacrilamida, igual en condiciones desnaturalizantes. Se va a hacer una electroforesis vertical. Son unos geles muy largos, jóvenes, muy largos. Son unas cámaras muy grandes, muy largas. Igual se va a leer de abajo hacia arriba. Entonces, la primera sería adenina, la segunda timina, la tercera guanina, tercera timina, citosina, adenina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina. Es lo que les decía, aquí la electroforesis es vertical en un gel de poliacrilamida. Ponemos un peine para insertar las muestras. Hay un cristal frontal, un cristal trasero, un gel que debe ser delgadito, de menos de 1 milímetro de espesor. Y posteriormente se hace una autorradiografía, porque si recuerdan, el primer que amplificó esto está marcado en el extremo 5' con fósforo 32, entonces vamos a tener una autorradiografía resultante. Ahorita vamos a eso, que va a ser como esta. Así se observa un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, pero hay unos geles verdaderamente muy complicados que tienen las bandas muy pegadas. Entonces quiero que me digan ahí, a ver quién no ha participado. Rosa Galicia. Rosa Galicia. Sí, profesor. Casi no te escucho, Rosita. A ver, ahí. Bueno. ¿Puedes decirme cuál sería la primer base de esta secuenciación según Sanger? Según Sanger. Guanina, casi no te escucho, Rosita, gracias. Juan García. Sí, profe, aquí estoy. Ok, ¿cuál sería la segunda base? Voy. Si quieren ahí en su pantalla, en su computadora, pongan una hoja y van a ir subiendo. Pues quiero que me diga las siguientes 5 bases, Juan. Sí. Es guanina, citosina, adenina, citosina. Muy bien. Angie García nos está haciendo el favor de escribir. ¿Cómo le hizo? Yo no sé cómo escribió eso. Aquí le puse opciones hasta arriba en la compu y ya sale. Entonces, ¿nos puedes ayudar con las que son, por favor? Ya encontré contexto. Ok. Ahí. A ver si se puede. Después, guanina. Ok. La tercera, ¿cuál sería? Citosina. ¿Y cuál seguiría? Esta, ¿no? La adenina. Adenina. ¿Y Le luego sigo cuál seguiría? timina. Ok. ¿Y luego? Adenina. Ok. A ver, María de los Ángeles Mondragón, ayúdale a partir de aquí, por favor. Después seguiría citosina. Y luego. Citosina. Y luego. Y luego seguiría timina. Sí, y luego. Adenina. Y luego. Timina. Y luego. Y luego citosina.
Y luego. Otra citosina. Hasta ahí, muy bien. Nos quedamos aquí. ¿Cuál seguiría, Sagrario? Sí, profesor. Adenina, guanina, timina, adenina, citosina. Nuevamente timina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina, adenina, guanina, timina, citosina, adenina y adenina. Ok, muy bien. ¿Sí se entiende la secuenciación de Sanger? ¿Por qué se generan esos fragmentos? Les voy a dejar una tarea, jóvenes, de esto. Les voy a poner un gel en blanco y voy a ponerles una secuencia de nucleótidos. Entonces ustedes me tienen que dibujar las bandas de acuerdo al tamaño, cuántas bandas de adenina, en qué tamaño me darían, y de guanina, de citosina y de timina, ¿sí? Aquí, con lo que yo les voy a dejar, sí, Diego lo hizo muy bien también. ¿Queda claro cómo va a ser la tarea, chicos? Sí, profe. Les voy a profesor. dejar el gel en blanco y una secuencia de nucleótidos y ustedes van a ir poniendo las bandas de acuerdo al tamaño esperado, de acuerdo a lo que vimos en la clase. Entonces, esto es importante que lo sepan muy bien. Lo del didesoxi. ¿El didesoxi para qué sirve? Para, ¿sí, Sagrario? Profesor, yo tengo una duda, disculpe la interrupción. No hay problema. Pero había, bueno, usted dice que se marca con fósforo 32. Sí. Yo había leído un artículo que decía que con azufre 35. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que me metió ruido ahorita que lo dijo y me quedé con la duda. O sea, ¿por qué usted dice uno y el artículo dice con otro? ¿Hay alguna razón o no importa con qué se marque? No sé por qué en ese artículo marcarían con azufre 35, pero finalmente es un isótopo radioactivo. Pero lo más común utilizado para marcar radioactivamente el DNA es el fósforo 32, porque ¿cuál es el grupo que está en la posición 5'? Y el OH. No. Y el, Me suicido ahorita. El fosfato. El fosfato, perdón. Entonces, ¿el fosfato de qué está formado? ¿Qué es la P? El fósforo. Por eso se utiliza principalmente fósforo 32, pero en ese artículo, pues tal vez lo hicieron con azufre 35 porque les resultó práctico o no tenían la marca de fósforo 32, pero yo la mayoría que he leído es con fósforo 32, ¿ok? A ver. Ok, gracias. Pero no hay una razón así, que yo... Alguien dijo algo en el chat muy gracioso, pues. Ok. Muy bien. Azufre 35 es para marcar proteínas, ¿no, profesor? Sí, el azufre 35 marca proteínas en el enlace disulfuro, pero entonces Sagrario está confundida con el artículo que leyó. No, es que lo que yo leí dice así, profesor. ¿Era secuenciación de DNA o secuenciación de proteínas? Solamente dice método manual de secuenciación de Sanger. Y dice... Pero hay que recordar que también Sanger descubrió o inventó el método de secuenciación de proteínas en 1959, por el cual ganó el primer premio Nobel. Sí, bueno, es que aquí dice claramente, dice los 4 DNTPs, uno de los cuales está marcado radioactivamente con azufre 35, se sustituye un oxígeno del fosfato alfa con 35, con azufre 35, por eso le digo, me metió ruido y ahí ¿Sí? me... Sí, el artículo es de DNA, el artículo es de DNA. Era mi duda. Lo explican ahí muy bien, pero no, la mayoría, es la primera vez que yo escucho que marcan con azufre 35, pero la mayoría de los ácidos nucleicos los marcan con fósforo 32, ¿ok? Ok, gracias, profesor. Sí. Entonces, si les queda claro el fundamento del didesoxi, chicos. Cuando llega un didesoxi, ahí se para la reacción, ¿ok? Entonces, conforme va avanzando la DNA polimerasa, acuérdense, ella puede tener al azar o un desoxinucleótido, el que va. Si le toca meter adenina, puede agarrar el DATP, pero si por azar le toca meter DDATP, lo mete y ya no crece
esa cadena. Entonces va a haber fragmentos equimolares de este tamaño y de este tamaño. Y vamos a obtener 3 fragmentos. ¿Ok? Pues yo les voy a dar, por ejemplo, vamos a suponer la secuencia verde y ustedes con esa secuencia van a ir, y les digo, el primer va a ser tal. Entonces, después del primer, jóvenes, ustedes van a dibujar las bandas, ¿ok? Sí. ¿Sí queda claro? Les puedo poner esta de aquí, esta como una gris con otra secuencia, con este naranja con otra secuencia, y lo que quede aquí, lo que va a ir metiendo es lo que va a ver. Aquí como hay una timina, mete una adenina, pues hay que ir desarrollando estos fragmentos. Y luego ya dibujarlos en el gel que les voy a dejar. Ahora vamos a continuar con vamos a practicar resolver este gel que es por el método de Maxam y Gilbert, el método químico. Entonces, ¿cuál sería el primer nucleótido? Citosina. Citosina. ¿Quién participó? ¿Inició Adriana? Sí. Ok, vamos a darle oportunidad a Guadalupe García. Sí, profe. ¿Cuál sería el primer nucleótido? Ya dijo Adriana que es citosina. ¿Y el segundo? También citosina. ¿Y el tercero, Guadalupe? Sería citosina, timina. ¿Cuál de las dos? Tienes que escoger una de las dos. Ah, bueno, timina. Muy bien, timina. ¿Por qué timina y no citosina? Pues es que puede cortar, bueno, no sé, puede cortar entre el C y el T, ¿no? Bueno, en la cadena. Pero nada más ves una banda aquí y no la ves acá. Ah, sí, porque pues porque se tendría que ver también en la C. Exacto. Cuando se ven los dos sería citosina. Cuando se ve nada más en es nada más timina. Si se ven estos dos, ¿qué sería? Guanina. Pero si nada más se ven sería adenina. Muy bien. ¿Y luego Sería timina igual. Ahí sería citosina. ¿Y Citosina, citosina. Ok, continúa. Ya lo contestó también es Diego en el chat. Hasta aquí es ¿qué? Citosina. ¿Y aquí? Es adenina. ¿Y aquí? Guanina. ¿Y aquí? Timina. ¿Y aquí? Citosina. ¿Y aquí? Timina. Y adenina. Ok. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, no sé, por ahí. Ahí está la respuesta, que es lo que dijiste ya ahorita. A ver, ¿cuál es la secuencia que se deduce a partir del gel? Es decir, la secuencia que hay en el gel, y pueden sacar la secuencia de la hebra molde. ¿Cómo lo sacarían? Pues nada más la complementaria, ¿ok? ¿Cuál sería aquí, Osvaldo? La respuesta de la secuencia que se deduce a partir del gel. Sí, sería C, citosina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, guanina, y después de guanina, ¿qué es? Vámonos más guanina. Ok, y después. Timina. Ok, ahora sí, continúa. Citosina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, adenina, guanina, adenina, citosina, timina, citosina, adenina y guanina. Ok. Que esta es la que se lee en el gel, que yo en realidad aquí sería 5', 3', está al revés, y la cadena molde es la complementaria, ¿ok? La guanina sería la citosina, timina, lo complementario, jóvenes, ¿ok? Sí, profesor. La secuenciación tipo Sanger, como mencionó alguien al principio o algunos de ustedes, todavía se utiliza hasta la actualidad. De hecho, se aplica ahora para secuenciación automática de fragmentos pequeños. Esto se basa
en 4 fluorocromos diferentes. Aquí ya no se marca con fósforo 32 el primer, sino que cada uno de los didesoxinucleótidos va a ir marcado con un fluorocromo de diferente color. Por ejemplo, aquí el didesoxi que lleva timina lo marcan con rojo, con un fluorocromo rojo. El didesoxi de adenina lo marcan con un fluorocromo amarillo. El didesoxi de citosina lo marcan con un fluorocromo verde. Y el didesoxi de guanina lo marcan con un fluorocromo azul. Hacen una desnaturalización para separar las hebras de DNA. Y entonces se hace correr por un capilar. Es una electroforesis capilar. No es una electroforesis en gel, sino es un capilar delgadito. Y entonces, por tamaño van a ir migrando los fragmentos, pero como van a estar marcados de acuerdo al didesoxi en donde se paró la reacción, el detector va a ir con un láser leyendo y en automático, si ve verde el fluorocromo, pues va a ser citosina. Si lo ve azul, va a ser guanina. Si lo ve rojo, va a ser timina. Y esto lo puede mandar a una computadora y lo va sacando así en picos. Un pico verde, pues es citosina. Un pico azul es guanina. Un pico rojo es timina y así sucesivamente. Entonces, ¿se entiende? Así es la realidad. Estos son con color, pasan por un capilar y migran por tamaño y por color va detectando el láser y lo manda a la computadora y ya te va dando la secuencia con fluorocromos aquí. Pero es Profesor, igual. Sí. Disculpe la interrupción. También es un método de restricción, ¿verdad? ¿De restricción? Enzimático, perdón. Sí, es igual enzimático porque utiliza una DNA polimerasa. ¿Ok? Ok, sí, gracias. La misma reacción, haz de cuenta, la misma reacción. ¿Cuál es la diferencia con la secuenciación automática tipo Sanger? Que en lugar de ir marcado el primer con fósforo 32, lo que va marcado son los didesoxi, cada uno con diferente fluorocromo, de diferente color, para que el detector lo detecte dependiendo la longitud de onda, el color que emita. Y estos son los electroferogramas que se obtienen. Por ejemplo, vamos a empezar en el de arriba. Este pico azul corresponde a citosina. Este pico verde, adenina. Este pico rojo, a timina. Si nos vamos así, tenemos que ser muy minuciosos. Entonces, ¿qué va primero? La timina, la guanina, la citosina. Hay otra citosina por ahí. Porque este pico como que lo junta. Si te fijan, este pico lo junta, está muy grueso, entonces lo detecta el equipo como 2 citosinas pegadas. ¿Ok? Y aquí hay 2 picos verdes, entonces lo detecta como 2 adeninas. Hay un pico rojo, una timina, un pico verde, adenina, un pico azul, citosina, un pico negro, guanina, y así sucesivamente. Afortunadamente nosotros ya esto no lo tenemos que averiguar a mano, sino que la misma computadora ya te da la secuencia. Ya te dan la secuencia, la metes a un programa, la descargas y ya tienes la secuencia. Entonces Sanger fue más novedoso, fue mejor porque ya todavía se utiliza hasta la actualidad. Todavía hay secuenciadores automáticos tipo Sanger que utilizamos para secuenciar fragmentos pequeños. Ok, de hasta 900 nucleótidos, acuérdense. Y Maxam y Gilbert hasta 250 nucleótidos. ¿Dudas o preguntas de esto? Profe, una pregunta. Entre los picos que observamos, ¿no tiene nada que ver el tamaño del pico? Ya ve Pues que había uno es la más emisión grande. de la fluorescencia. Fíjate que a veces hay electroferogramas donde todos los picos están muy altos y hay electroferogramas donde los picos están pequeños. De eso le voy a pedir ayuda al doctor Lázaro porque él es experto en secuenciación masiva y conoce muy bien los métodos de secuenciación básica. Yo esa respuesta no te la podría dar así al 100%. ¿El doctor Lázaro está por ahí? Sí, Miguel. Efectivamente, como mencionó la compañera, la intensidad del pico luego indica que hay 2 bases juntas o 3 bases juntas. Entonces, por eso se observa algunas veces así. Ok. No tiene que grandes y estar, más cortos. el programa los va a ir analizando. Tiene que ser un pico bastante definido
tanto en amplitud como en altitud, digámoslo así, para poder estar seguros de que esa base es la que se está leyendo. Ah, ok. Gracias. Pero como comenta el maestro Miguelo, igual depende de la intensidad del fluoróforo que se está leyendo, la velocidad y las condiciones, los parámetros con los que se está evaluando la reacción de secuenciación. Lo vamos a ver un poco en la siguiente clase cuando veamos, bueno, dentro de unas 3 clases que me toca darles secuenciación masiva. Ahí lo vamos a ver, chicos. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Me permites hacer otro comentario, Miguel? Ya acabé lo que tú quieras Ah, ok. mencionar o preguntar. Una compañera ya ha preguntado del azufre, ¿verdad? Sí, el azufre 35. Ujú. También se puede marcar DNA con azufre 35. Igual puede formar el mismo enlace. Bueno, digámoslo así, puede trabajar con la misma valencia. La ventaja de marcar con azufre 35 es que la emisión de energía beta es menor, pero dura más tiempo. Cuando ustedes trabajan con fósforo 32, su experimento lo tienen que hacer dentro de los 14 días, porque si no, después ya no emite radiación beta. Y el azufre 35 tiene un periodo de 90 días. Entonces, por eso luego algunos autores eligen trabajar con azufre 35. Obviamente, esto es solamente para marcar sondas, para hacer experimentos in vitro, como este caso de secuenciación. No se utiliza para hacer otro tipo de experimentos, ya que las polimerasas pueden reconocerlo de manera incorrecta, el azufre 35. Eso es todo, Miguel. Gracias. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo, bueno, Sí, Adriana. primero un favor y después una pregunta. ¿Le podrían pasar en su presentación a la diapositiva 2 y 3, por favor? ¿Esta? Sí. Dime un momento. Sí. Ya. Entonces aquí de esta clase lo que quiero que aprendan y contesten en el examen pues son las diferencias entre el método químico y el método enzimático, ¿ok? Y que sepan interpretar resultados. Y puedan saber dónde se usa el dideoxi, dónde se usa un álcali. Entonces, es todo, jóvenes, de esta parte. Después con el maestro Lázaro van a ver más a profundidad lo que es secuenciación. Las nuevas técnicas de secuenciación las van a ver muy bien. ¿Alguna pregunta de alguien más o comentario?